Y es un libro que nos hace pensar, porque el tono gramatical en el que está escrito nos hace pensar. Es una invitación continua a hacernos preguntas desde la fe, de cómo estamos viviendo, de cuál es el eje. Yo los invito a que abran Eclesiastés 1:12, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando habla de vanidad, no habla de la vanidad que nosotros entendemos por vanidoso. Vanidad de vacío. Todo es vacío y produce aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, también a entender las locuras y desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vaca y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, y de los deleites de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y sigue hablando, léanlo después, no quiero ser extensiva, hace todo un relato de todo lo que tuvo. Y todo lo que tuvo fue todo lo que una persona anhela. Bienes, materiales, placeres, todos los excesos, sabiduría, más que ningún rey. Sin embargo, esto era vanidad y aflicción de espíritu. El Eclesiastés es una invitación a pensar el sentido de la vida. Y hasta acá parece que hablamos de otros, porque nosotros no somos ni sabios ni ricos, ¿no? Ni tenemos todo esto que tenía Salomón. Sin embargo, vivimos afanados y con aflicción de espíritu. Digo, mientras vamos leyendo y decimos, esto le pasó al rey Salomón, ahora en nuestro diario vivir, ¿cómo andamos? ¿Con aflicción de espíritu? Y la pregunta que nos invita a hacernos
el predicador, después de que habla y narra y va descartando, bueno, no es la sabiduría, bueno, no son las riquezas, bueno, no son los placeres, bueno, no son los excesos, y va haciendo como un descarte y llega a la cuenta de que todo es vacío. Y hasta acá decimos, bueno, está bien para alguien que no tiene al Señor. Pero esto está escrito para nosotros, que tenemos al Señor. No es una carta a los políticos, no es una carta a los famosos. Es más, es uno de los libros que tardó en entrar al canon del Antiguo Testamento. Eclesiastés y Cantar de los Cantares fueron 2 libros de los más tardíos, porque es incómodo llevarnos a pensar el sentido de la vida, ¿verdad? Plantear el sentido de nuestra existencia. Nosotros vemos cotidianamente en las noticias cuánta gente que tiene todo. Vimos hace poquito un famoso, un chico jovencito, que, ¿no? Y decimos, bueno, esto lo lleva a la droga, esto lo lleva a la perdición, a esto lo lleva... Pero muchas veces el diálogo entre los hermanos es vanidad y aflicción de espíritu. Y entonces, el predicador, luego de hacer todo este descarte, habla de uno de los pasajes, a mi entender, más lindo de las Escrituras, y dice que todo tiene un tiempo debajo del sol. Y siempre nos explicamos esto, hasta filosóficamente, decimos, bueno, un tiempo que somos felices, un tiempo que lloramos, un tiempo que bailamos, y nos ponemos a pensar que está hablando de que en nuestra vida puede haber un tiempo lindo y un tiempo feo, como hasta para resignarnos. La realidad es que no ese es el sentido. El sentido no es que lo llevemos a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo en Dios. El Señor Jesús anduvo entre los hombres y decía, aún no ha llegado mi hora. Y todo el Evangelio de Juan, si ustedes leen, él habla con la madre, con los discípulos, con los que salen a su encuentro aún y dicen, no ha llegado mi hora. Es más, se conoce como el Evangelio de las horas. Un tiempo en el que el Señor caminó, en el que el Señor mostró su gloria, en el que el Señor hizo milagros, en el que el Señor oró, padeció hasta la muerte y resucitó. Tiempos de Dios. Y en estos tiempos de Dios es que Dios se revela. No habla de que yo me explique mis tiempos, porque no habla de mí la Biblia, habla del Señor. No es que yo estoy contento y digo, bueno, ahora ni pienso en el tiempo, cuando estoy triste me acuerdo del tiempo lindo. No, no se trata de mí. Se trata del tiempo de Dios y del propósito de ese tiempo de Dios en nosotros. Y la muestra más grande es la del Señor Jesús, que tuvo un tiempo y una hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, de morir, de plantar, de arrancar lo plantado. Y habla de todo lo que pasamos todos los que vivimos debajo del sol, porque Dios lo hizo así. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sigue el relato? No habla de nosotros, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. El Señor gobierna el tiempo, no está sujeto al tiempo. El Señor gobierna nuestros tiempos. Y lo que el Señor permite en tu vida y en mi vida es porque tiene un propósito. Vamos a Marcos 9. Marcos es el evangelio primero escrito en relación de tiempo, así que es el menos lujoso en detalles y uno de los más precisos, ¿no? Marcos 9, versículo 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¡Qué revelación! Les estaba diciendo que iba a resucitar. Sin embargo, los discípulos estaban en otra, como estamos a veces nosotros cuando Dios nos habla, en otra cosa. Porque si hubiesen entendido que iba a resucitar, cambiaba la historia. Guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Es decir, hasta charlaron del tema. Fíjense, los mismos que los dejaron solos y que estaban desahuciados después de la muerte. Charlaban del tema de qué sería la resurrección. ¿Me siguen? Una particularidad tremenda. El Señor escoge 3 discípulos y muestra su gloria. Los lleva al monte, oran en el monte. Los discípulos, dice otro de los evangelios, que se estaban durmiendo. Y el Señor se revela. Y cuando se revela y se transfigura, se despiertan llenos de temor, adoran, dicen: Señor, nos quedamos acá, hacemos las 3 enramadas. Un momento, háblame de avivamiento, ¿no? Después de la transfiguración, háblame de avivamiento. Uno de los momentos, creo, más sublimes, ver transfigurado al Señor. Y antes de continuar, les quería hacer mención que el libro de Eclesiastés se lee en la liturgia judía, esto que compartimos hoy, escrito por el rey Salomón, se lee únicamente en la fiesta de Sukkot. ¿Saben cuál es la fiesta de Sukkot? La fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. ¿Sí? ¿Saben qué pasa en esas fiestas? ¿Sí o no? La fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos, es la fiesta en donde se conmemora la dependencia de Dios. Una semana se arman tiendas y se superpone arriba toda una vegetación con un significado especial que hace alusión a cuando el pueblo estaba en el desierto, vivía en tiendas,
y la nube de gloria de Dios estaba sobre ellos, y solo se movían si la nube se movía, si no se tenían que quedar quietos. Esta fiesta de Sukkot es la fiesta más alegre del pueblo judío. Y se juntan una vez al año, arman las tienditas y conmemoran este tiempo de dependencia de Dios, en donde en aquel tiempo, cuando estaban en el desierto, vivían por la providencia divina. Y ustedes dicen, ¿y por qué se lee el libro de Eclesiastés en esa fiesta? Porque justamente el llamado del libro de Eclesiastés es que el sentido de nuestra vida lo sustenta Dios. Ni los bienes, ni la sabiduría, ni nada de lo que podamos tener. Todo eso produce, ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Y esta fiesta, esta en la que se despojan de todo, en la que todo el mundo deja sus lujos y no importa la condición de nadie, todos se juntan, el que vive bien, el que vive mal, el que tiene, el que no, el que sabe, el que no sabe, todo el pueblo se junta y vive en tiendas, una semana. Salió el otro día en el diario, no sé si ustedes leen el diario, el otro día en el diario salió que en Buenos Aires hicieron los rabinos hicieron una réplica y toda la gente podía ir, pasaba y visitaba las tiendas, los tabernáculos, y les explicaban que esta era la marca de su pueblo y que era una de las fiestas más alegres porque mostraba la dependencia a Jehová que los había sostenido cuando estuvieron 40 años en el desierto, y que la nube de gloria posaba sobre ellos, y si la nube se movía, ellos se movían, y si la nube se quedaba quieta, se quedaban quietos. Cuando lo vi en el diario, dije, wow. La gente en Buenos Aires iba y podía visitar y ver y conocer la historia que nosotros tenemos acá a mano relatada en el Éxodo, ¿no? La nube de gloria sobre el pueblo de Dios, que los hacía depender de Él en palabra, en sustento, en dirección. El Señor Jesús, en este relato de la transfiguración, revelándose a los más íntimos, a estos tres que separó, a los mismos tres que se llevó a Getsemaní, mostrándoles su gloria, diciéndoles, voy a resucitar, después cuéntenlo, esto que vieron. Hechos 1. Todos sabemos que el relato de los evangelios narra la muerte, la resurrección de Jesús, y a partir de Hechos de los Apóstoles ya la historia de la iglesia, la revelación del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Pero fíjense cómo empieza la historia de la iglesia. Dice Hechos 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor se presentó durante 40 días para enseñarles, para hablarles. A algunos se les había transfigurado, les había mostrado su gloria, sabían que había resucitado y 40 días los estuvo instruyendo. Sin embargo, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor se aparece y el Señor se revela, se da a conocer de otra manera, se aparece a los discípulos para darles instrucciones. Quédense acá, van a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a indicar qué hacer.
y van a ser llenos. Y todos sabemos lo que pasa después de la prédica, que viene el Espíritu Santo, que reciben las lenguas de fuego, que viene toda esta manifestación del Espíritu Santo que revoluciona todo y las conversiones son masivas y los cambios son giros de 360 grados en las vidas. Y había marcas de que había pasado la nube de gloria, ¿no? Y cuando pensaba en que el pueblo judío leía el libro del Eclesiastés y citaba que el sentido de la vida depende de Dios, y no de lo que tengamos, no de lo que sepamos, no de los títulos que tengamos, ni de la posición económica, viajes, lujos, de Dios. Lo demás es vanidad y aflicción de espíritu. Y hacen una fiesta todos los años conmemorando la dependencia que tuvieron en el tiempo del éxodo de Egipto, en el desierto con Dios. Y me preguntaba, leyendo el Evangelio de Marcos, la transfiguración del Señor que da a conocer su gloria, que se revela y muestra su gloria, que da el Espíritu Santo, como leímos recién en Hechos, a la iglesia, y le da direcciones, que cuando venga el Espíritu Santo, fíjense que los discípulos seguían preguntando otra cosa: ¿restaurarás el reino de Israel? Siempre estamos en otra, ¿no? En otro eje. No les corresponde a ustedes saber eso. Ustedes esperen el Espíritu Santo y sean testigos. Digo, ¿cuál es la marca de la iglesia de la dependencia de Dios? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. El Señor es el sentido de nuestra vida. El Señor se reveló un día en nuestras vidas. ¿Y qué marcas de la dependencia de Él llevamos? Viviendo afanados, afligidos. ¿Cuál es la marca de la iglesia de la dependencia de Dios? ¿Qué fiesta hacemos nosotros? Y contamos y mostramos la maravilla de depender de Dios. ¿De qué hablamos todo el día? ¿De nosotros o de Dios? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ni nuestros trabajos, ni nuestros hijos, ni nuestra familia, ni todo lo que podamos lograr en esta vida nos va a dar el sentido de eternidad que nos da el Señor. El Espíritu Santo nos llena para ser testigos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Testigos de qué? Si nuestra vida es vanidad y aflicción de espíritu, ¿testigos de qué? Llevaremos su gloria, cantábamos hoy. ¿Llevamos su gloria? Esta fiesta de Sucot, fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, donde se montan estas casitas, estas en realidad cabañas, ¿no? Que conmemoran esto tan importante de la dependencia de Dios, me hacía pensar, ¿no? ¿Qué fiesta tenemos nosotros que se parezca? No para judaizarnos o parecernos, no, por el contrario. Para decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Estamos esperando la segunda venida. ¿Cómo anunciamos, cómo testificamos, cómo mostramos ese llevar la gloria? ¿Con vanidad y aflicción de espíritu? ¿Cuál es el sentido
que subyace en nuestra vida. Pero no es a forma de crítica ni a modo de comparación, sino por el contrario, para reflexionar. Tenemos la llenura del Espíritu Santo. Proverbios 27:11 dice: Hijo mío, sé sabio, alegra mi corazón. El Eclesiastés termina todo el relato diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. El todo del hombre es temer a Dios, es reconocer a Dios. Y si somos llenos del Espíritu Santo y testificamos su gloria, ¿podemos tener vanidad y aflicción de espíritu? ¿O podemos poner nuestros padecimientos en la cruz de Cristo? Tú llevaste nuestras cargas y nuestro dolor. Entregar lo que sufrimos, aún así como la ofrenda que entregó el Señor cuando sufrió por nosotros. Tendremos aflicción. Pero ¿por qué creen que el Señor preparó así a los apóstoles? Se transfiguró, 40 días se les reveló, les dio el Espíritu Santo, los llenó, los mandó. ¿Y a dónde creen que iban? A morir por el Evangelio, hermanos. ¿O creen que estaban llamados de vacaciones a Brasil a un all inclusive? No. Aserrados, muertos a espada, perseguidos, tribulados, sin tener para comer, despojados de todo, pero llenos del Espíritu Santo. Todo tiene fiesta. Halloween tiene una fiesta esta semana. Y nosotros andamos con vanidad y aflicción de espíritu, los llenos del Espíritu Santo, digo. Con vanidad y aflicción de espíritu. Para terminar, yo quiero invitarlos a que todos vengamos acá adelante. Como es parte de la identidad de nuestra iglesia, estamos en horario, a ninguno se le va a hacer tarde, quédense tranquilos. Y a las chicas y los músicos que pasen, por favor. Para que nos renovemos en mostrar las marcas de la llenura del Espíritu Santo, de su gloria. Vamos a cantar esta canción que hace mucho no cantamos y que habla que hay una unción, que nuestro espíritu se tiene que llenar. No podemos dar lo que no tenemos. Llenos de Dios con marcas de que dependemos de Él, no de nosotros. No es de nuestro trabajo, no es de un diagnóstico, no es de lo que puedan decirnos. Su Espíritu Santo deja marcas en la iglesia. No vivamos con vanidad y aflicción de espíritu. Hemos sido llenos del Espíritu Santo para llevar su gloria y ser testigos de Él. Pichi, ser testigo en tu casa, donde vas, de la gloria de Él. Aunque tengamos que morir aserrados, llevamos su gloria.